Pues el Sol de Antequera contacta con nuestro hospital comarcal, con el área sanitaria de la comarca de Antequera, el área sanitaria del norte de Málaga, con Félix Hurtado, que es el coordinador de la unidad funcional de COVID-19. Él es psicólogo y técnico en educación de la salud y qué casualidad, qué fusión, ¿no? Psicólogo con lo que hace falta hoy, ¿no? Hablamos mucho de la enfermedad, el virus, los contagios, pero las mentes este año va a ser muy complicado y hay que dominarla muy bien con las cosas. Y luego técnico en educación, cómo educar. No vamos a intentar hacer una conferencia, ni un máster, ni un trabajo fin de carrera, sino insistir en los mensajes básicos. Yo creo que nos ha quedado claro lo de lavarse las manos, la distancia y la mascarilla, pero luego hay cosas muy básicas que si las entendiéramos, pues a lo mejor ayudaríamos a combatir el virus lo antes posible. Pues agradecemos a Félix que nos atienda, no queremos pillarle mucho tiempo porque es una de las personas, supongo que más estrés tendrá con motivo del COVID porque es el que coordina todo lo que la gente se queja. Oye, ¿qué hay que hacer? Que si la PCR, que si puedo ir, que si no puedo, que si esto, que si lo otro, que si los resultados. Pues él es responsable de un equipo humano que sin que nadie lo sepa trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana para que Antequera y su comarca, y por medio de su hospital, pues puedan funcionar lo más rápidamente posible y den los mejores datos. Bueno, pues bienvenido y gracias, Félix, por atendernos. No, Gracias a ti, Antonio. Estoy encantado de estar contigo. Gracias por esta oportunidad. bueno, joder, unidad funcional de COVID-19. Entendemos que es una unidad que se crea con motivo de la pandemia, ¿no? Por medio del área y del hospital, dicen, hay que crear una unidad porque esto no es cosa de llevarlo entre otros, ¿no? Es decir, que desde la propia área ven la necesidad de crear esta unidad, ¿no? Que suponemos que está en toda la área sanitaria de Andalucía o en algunos sitios. Sí, bueno, cada área y distrito sanitario, atendiendo a sus realidades, pues ha buscado estrategias y soluciones diferentes. Uh -huh. En todas las áreas y distritos hay un equipo de epidemiología, pero claro, es un equipo normalmente reducido porque se encarga bueno, pues el control de enfermedades de declaración obligatoria en su día a día, pero cuando llega esta pandemia se ve evidente pues, que hay que reforzar esos equipos. Y concretamente en el área sanitaria norte de Málaga se optó por la creación de un equipo en el que se tratara de centralizar todo lo referente a la gestión sanitaria del COVID-19. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque creemos que nos está dando un buen resultado con todas las limitaciones que supone manejar un tema tan complejo en determinados momentos. ¿Quiénes formáis ese equipo? Pues ahora mismo estamos por encima de 20 personas, entre médicos, enfermeros y enfermeras, auxiliares, y luego además dentro de ese equipo hay un subapartado de profesionales que específicamente se encargan de la coordinación con los centros educativos. Esto en cuanto a la gestión. Después, evidentemente, la carga asistencial, la atención sanitaria propiamente dicha de esos enfermos, bueno, pues recae sobre atención primaria, por un lado, que están haciendo un trabajo magnífico, y por otro lado, pues, por desgracia, en aquellos casos en los que el paciente requiere una hospitalización, pues ya pues por los servicios de urgencia, medicina interna y UCI, principalmente dentro del hospital. Si le parece, aunque sea insistir mucho, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas por los que las personas pueden sospechar, oye, podría tener este virus, ¿no? Bueno, son los que ya nos han contado muchas veces, pero está muy bien que volvamos a repetirlo. Pues tos, pérdida de gusto y olfato, dificultad para respirar. Esto es en aquellos pacientes los que se manifiesta de una forma más o menos clara. Lo que pasa es que, por desgracia, este virus es el virus perfecto, en el sentido de que en un porcentaje importante de los casos, como sabemos, es asintomático y la persona no nota absolutamente nada. O a lo mejor después se hace una prueba de forma fortuita y da un positivo y dice, pues sí, es verdad que he estado unos días con un poquito de mal cuerpo, con un poquito, pero lo achaquea a otra cosa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, sí, los síntomas, pero que podemos tener la enfermedad y no tener síntomas. ¿Y qué hay que hacer? Es decir, una persona cuando cree que tiene esos síntomas, ¿a dónde tiene que llamar? ¿A dónde tiene que acudir? También para no saturar, que muchas veces nos cogen el teléfono, que si el médico de urgencias. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que dirigirse? Claro. Mira, hay dos situaciones muy claramente diferenciadas. Un paciente que presenta una sintomatología
fuerte y que se encuentra mal, entonces, si realmente se encuentra mal y percibe que está en una situación de salud muy delicada, muy precaria, pues evidentemente hay que acudir a un servicio de urgencia, pero solamente en esos casos, porque luego en otros muchos casos no es necesaria una asistencia médica presencial y lo que sí va a hacer falta es darle una serie de instrucciones a esa persona sobre qué prueba hay que practicarle para descartar o no la presencia de coronavirus, qué aislamiento, qué tipo de aislamiento, durante cuánto tiempo debe seguir ese aislamiento domiciliario, y esa gestión es necesario hacerla por teléfono y además no es necesario hacerla presencialmente. Primero porque si no hay gravedad, pues no es necesario valorar la clínica in situ del paciente, y segundo porque de esta manera estamos evitando que personas potencialmente contagiosas salgan de casa, se monten alguien les lleve en coche al hospital o al centro de salud o vayan en transporte público. Todo eso son oportunidades que tiene el virus de generar un impacto sobre otras personas, y eso es lo que hay que minimizar. Por eso, en resumidas cuentas, ¿qué hay que hacer? Pues si estás muy malo, te tienes que ir para el médico, para urgencias. Pero si no es así, que en la mayoría de los casos, lo que hay que hacer es que contactar con el sistema sanitario a través de teléfono. ¿Cómo? A través de Salud Responde o a través de su propio centro de salud. Y esto es importante que lo recalquemos, Antonio, porque muchas veces, pues, es verdad que yo comprendo que por la necesidad de obtener una respuesta rápida, nos ponemos impacientes, nos asustamos y pues me voy al centro de salud o me voy al hospital. Pero eso dificulta mucho el trabajo, porque además la gente, yo entiendo que podamos pensar que desde fuera parece que el sistema sanitario tiene unos recursos ilimitados, pero no es así, no es así, y tenemos que buscar muy bien el equilibrio para que el que necesita atención la tenga rápido y el que la necesite, pero sea suficiente con esa indicación telefónica, pues lleguemos hasta ahí. Algo importante, para realizar las pruebas, en el momento que una persona sabe que le van a tener que realizar una prueba, llaman por teléfono o ustedes le citan para que acuda lo más rápido posible dependiendo del día a día, pero lo importante hasta que saque la prueba es casi aislarse, ¿no? Esperarse por si no. Claro, claro. ¿Qué recomienda? Hasta que le haga la prueba a una persona que sospecha que pueda o no tener el virus, ¿qué debe de hacer? ¿Quedarse en casa? ¿Salir? Mira, vamos a ver rápidamente todas las posibilidades, ¿vale? Puede que a una persona se le indique una prueba porque haya sido contacto estrecho de un caso positivo. Es decir, cuando en el día a día nuestro de nuestra unidad, cuando un compañero o compañera del equipo de rastreo llama a una persona para comunicarle un resultado positivo, automáticamente se hace una encuesta epidemiológica. Es decir, se valora con qué personas ese caso positivo ha estado en contacto en un determinado periodo de ventana, porque eso hay que valorarlo en cada caso, porque esta enfermedad no es contagiosa, no es igual de contagiosa en todos los momentos de ese periodo en el que la persona es portadora del virus. Entonces, nosotros eso estamos muy entrenados y muy adiestrados para detectarlo muy rápido y aplicando los protocolos existentes y con una fiabilidad importante, y eso arroja una serie de contactos positivos. Es decir, de ahí se determina qué personas de ese entorno van a tener que realizarse una prueba. Y automáticamente desde la unidad funcional les vamos a dar una cita en su centro de salud o en el hospital, dependiendo de la disponibilidad, para que vaya un día y en una hora determinada a hacerse la prueba. Voy con mi mascarilla, mis medidas de seguridad, me hago la prueba y me vuelvo. Pero hasta ese momento la persona tiene que permanecer aislada. De todas formas, en cada caso hacemos una labor de educación sanitaria y le explicamos esto a cada persona de lo que debe hacer. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que tú no hayas tenido contacto estrecho con nadie, que tú sepas, pero te sientes mal, empiezas con síntomas. Pues ahí lo que te decía antes, si los síntomas son muy graves, evidentemente te tendrás que ir al centro de salud, pero en la mayoría de los casos los síntomas van a ser leves. Pues tengo mal cuerpo, no percibo bien el sabor, o tengo tos, o me cuesta un poco respirar. ¿Qué hago en ese momento? Pido cita con mi médico de familia. Aviso a mi médico de familia, me va a dar una cita telefónica, me va a llamar, ¿qué te pasa? Pues mira, tengo estos síntomas. Y el propio médico de familia va a ser quien te cite para una prueba diagnóstica.
Una vez que esa prueba diagnóstica de su resultado, pues es lo que te decía antes, si es un resultado positivo, esa información pasa a la unidad funcional COVID y comenzamos el rastreo. Si el resultado es negativo, no hay que hacer ese estudio epidemiológico. Pero aquí, si me permites, Antonio, para nosotros es muy importante dejar un mensaje muy claro. Estamos teniendo muchos problemas y es determinante que cobremos conciencia de lo siguiente. Da igual que a mí, cuando me hacen una PCR, me dé resultado negativo. Da exactamente igual. Mi periodo de cuarentena, de aislamiento, lo tengo que seguir practicando, llevando a rajatabla. ¿Por qué? Porque hay veces en las que cuando practicamos la PCR o el test de antígeno, todavía no hay una suficiente carga viral en esa persona para que dé un resultado positivo. Pero días más tarde sí. Por lo tanto, si yo me hago una prueba y doy negativo y considero que yo ya me he librado y que no hay ningún problema y hago vida normal, puede que a los 2 o 3 días empiece a tener síntomas, me hagan una prueba de nuevo y dé positivo. Y en ese tiempo en el que yo he estado haciendo vida normal, he podido contagiar a muchas personas. Entonces queda claro que cuando no hagan la prueba, seamos negativos o positivos, en los dos casos hay que guardar una cuarentena de qué tiempo, qué día hay que quedarse en casa. En el caso que sea negativo, ¿cuántos días recomiendas? Claro, verás, en el momento en el que un profesional sanitario aplica esa prueba, ya le va a dar una indicación clara en cada caso a la persona. Pues mira, tú no puedes salir de tu casa hasta el día tal. Te digo esto porque la norma general es un periodo de 10 días, después de los cuales la persona, 10 días a contar a partir del día siguiente del inicio de los síntomas, y si no hay síntomas, pues 10 días a contar a partir del día siguiente de la aplicación de la prueba. Y si durante esos 10 días, durante los 3 últimos días de ese periodo de aislamiento, la persona no ha tenido absolutamente ningún síntoma, podríamos considerar que la persona ya puede hacer vida normal. Nosotros, no obstante, tratamos de llevar un seguimiento también de esas revisiones de periodo de aislamiento, ¿no? Y es verdad que en determinados momentos de mucha carga, porque haya muchos casos, a veces no es del todo posible, pero por norma general también mantenemos ese contacto telefónico del seguimiento, ¿no? Y entre comillas, para darle el alta al paciente de ese aislamiento. Si me lo permite, entendemos que es muy importante que no podemos decir lo de en la tele he escuchado que hay que guardar tantos días, mi vecino no, sino confiar en ustedes, los profesionales, que son los que nos tienen que decir cuántos días nos recomiendan o qué hacer, que son casos personales, que no nos dejemos llevar por mi vecino, mi amiga, la del colegio, del trabajo, mi primo y su hijo, no, que sean ustedes los que nos digan, ¿no? Que cuando ustedes nos llamen, oiga, usted es fundamental, por lo que veo. Claro, es fundamental, ¿por qué? Porque nosotros valoramos por qué motivo se le ha hecho la prueba. No es lo mismo que se haga la prueba porque tenga síntomas, o porque, por ejemplo, se vaya a hacer una operación en el hospital y haya que hacer una prueba preventiva para descartar posible infección. No es lo mismo ese motivo que, por ejemplo, que haya tenido un contacto estrecho. Y si ha tenido un contacto estrecho, ¿cuándo lo ha tenido? ¿Y cuál es ese periodo ventana? En el momento en el que, por ejemplo, en el momento en el que ha tenido ese contacto estrecho, ¿en qué momento de la infección estaba el caso positivo? Todas esas variables hay que valorarlas y tenemos que hacerlo nosotros. Sé que no hace falta preguntarle, pero en los últimos días nos hemos enterado de circunstancias en Antequera, de personas que han necesitado asistencia porque se han mareado, se han sentido mal en la calle, en un establecimiento o algo, y cuando le atiende dice, no, yo es que soy positivo, tenía que estar en casa. Sí, lo importante es que si da positivo, es que hay que quedarse en casa, es que es una irresponsabilidad total o lo de salir. No sé si os supongo que os llegarán casos así, a nosotros en los últimos días nos han llegado situaciones que en establecimientos, en supermercados, pues ha pasado algo, digo, es que se puede sumar los problemas, ¿no? Hay el mayor foco de contagio, no lo sabes, tú confías en la gente y por mucho mascarilla que lleves, es que puedes provocar. Claro, verá, mira, Antonio, estas cosas a mí nos entristecen mucho y también nos generan una cierta rabia porque nosotros necesitamos la colaboración de las personas. Por mucha formación que tengamos, por mucho empeño que pongamos y por muy bien que demos las indicaciones, al final es responsabilidad de cada persona cumplir o no cumplir con esas indicaciones. Es verdad que, por norma general, la mayoría de las personas cumplen con las indicaciones que les damos, pero este tipo de situaciones
además de ser desastrosa desde el punto de vista epidemiológico, además que es una falta muy grave, que además está castigado con penas de, creo recordar, entre 3.000 y 60.000 euros. Es decir, que romper un periodo de aislamiento teniendo tu constancia de que tú eres un caso positivo es una falta muy grave. Y después, desde un punto de vista moral, es que realmente eso genera muertes. Eso va a generar que tú, sin ser consciente, nunca te vas a enterar probablemente, pero tú vas a contagiar a personas que van a contagiar a otras y eso supone hospitalizaciones y días más tarde fallecimientos, por desgracia. Claro. Bueno, hay que mandar mensajes positivos. Suponemos que su unidad es la que llevó a cabo ese cambio en los procedimientos de los colegios. Al principio de curso, los colegios van a cerrar en 15 días, en un mes, a octubre no llegan los colegios, ¿no? Cambiaron esas directrices, ¿no? Y tenemos entendido que, a no ser que haya un brote o que sea un profesor o que haya algo así, si hay un positivo, pues se aíslan 4 o 5 compañeros, hacen las pruebas, ven que hay una cosa aislada, que la han cogido fuera, y gracias a su unidad y ese procedimiento estamos a final de enero y los colegios siguen abiertos y no se han cerrado, ¿no? Es un trabajo de su unidad, ¿no? Y esperemos que siga siendo así. Mira, sí, es verdad, Antonio, que en un principio este tema el tema del COVID es un terreno inexplorado en el que vamos aprendiendo día a día y nos vamos adaptando a las realidades. Entonces, es verdad que en un principio éramos bastante más conservadores, todo esto, bueno, siguiendo los protocolos de nuestros superiores, ¿no? Nosotros actuamos siempre de una forma arreglada, ¿no? Entonces, es verdad que al principio, cuando había un caso positivo en una clase, pues se procedía más bien al aislamiento del grupo de la clase entera. ¿Qué pasa? Que después nos fuimos dando cuenta de que, ten en cuenta que cuando se aísla una clase, se aísla a una clase o a un grupo de convivencia escolar, se les aísla durante 10 días y en algún momento de esos 10 días, más bien hacia el final, hacemos un test de antígeno, que es un test rápido, que en 15 minutos tenemos el resultado de quién es positivo y quién es negativo. Entonces, eso se le hace a todos los alumnos que hayan estado en aislamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Nos íbamos dando cuenta de que realmente la infección dentro de las clases era mínima. Es decir, era muy raro que un caso positivo en la clase arrojara otros casos positivos. Por lo tanto, nos fuimos adaptando a esa información y a esa realidad y a partir de un momento dado solamente aislábamos a los contactos, o mejor dicho, a los compañeros que estuvieran más cerca, generalmente en las bancadas de alrededor del caso positivo. Y digo generalmente porque, de nuevo, cada caso es distinto, es decir, en cada centro educativo hay una persona que está en coordinación estrecha con nuestro equipo de nuestras enfermeras referentes escolares que están haciendo un trabajo importantísimo, eso nadie se lo imagina. Es decir, piensa, Antonio, que hoy en día, en toda la comarca, en toda la zona de Antequera, cuando en cada clase faltan alumnos a clase, en un tiempo récord se ha valorado en cada caso de cada alumno que haya faltado por qué es esa falta. Si se ha faltado porque estaba ya malo de otra cosa o porque, yo qué sé, pues están de viaje o lo que sea, o por un motivo que no tenemos controlado. Y en esos casos se telefonea a los padres de esos alumnos para ver qué puede pasar ahí. Porque si hay un síntoma, hay que hacer una PCR y hay que estudiar con qué grupo de convivencia se relaciona ese alumno. Todo eso se hace cada día. Por lo tanto, quiero ponerlo en valor porque estas compañeras están haciendo un trabajo increíble y eso nos permite ser mucho más precisos en los grupos que aislamos, porque además es que un niño que aislemos no solamente estamos aislándole a él, es que estamos aislando de alguna manera a su familia, porque en el sentido de que si tú tienes un menor en casa y no tienes con quién dejarlo, y además eso es otro, ¿no? ¿Con quién le dejo? ¿Le dejo con los abuelos? Es que los abuelos son particularmente vulnerables, ¿no? Entonces eso genera un impacto que hay que tener en cuenta. A ver si vamos a tener que volver a ir todos al colegio y así los adultos también se controlan, ¿no? Como están haciendo los colegios, ¿no? Porque los colegios al final, la duda es el esfuerzo de los colegios, las clases, las ventanas, los abrigos, los niños con las mascarillas. Yo creo que están dando una lección a toda la sociedad, ojalá. A toda la sociedad, es maravilloso, Antonio. Los equipos, los centros educativos están colaborando a tope, llevan las normas
a rajatabla, y es verdad que los chiquillos no tienen mucho que enseñarnos. Yo tengo una hija con 6 años y ella entra por la puerta, papá, a lavarnos las manos. Bueno, ellos siguen las normas muy férreamente. Es importante estudiar el candado, que los padres cuando dicen hay que ver qué tiene esto y lo otro, que sepan que al instante, al minuto, cada día, si hacen esos estudios, está el enfermera de referencia con las clases, con los colegios, y si falta alguien, que están todo el día ellos estudiando y que estén tranquilos, y si surge algo, ellos son los primeros que van a actuar para prevenir esos casos, y por lo que sé, muy pocas clases se han tenido que cerrar desde octubre, claro. ese cambio, eso es importante. Claro, claro. O sea, que ellos sepan, que los padres sepan que cuando el centro educativo les dice no es necesario aislar nada más que a estos niños, que sepan que eso no lo ha decidido el centro educativo por su cuenta, sino que lo hace de una forma asesorada por nosotros. Suponemos que su unidad es la que manda los datos a la Consejería de Salud para decir cuántos casos positivos hay en los 7, 14 días, el índice de contagio en la última semana, en los últimos días. Ahora mismo hacemos la entrevista el jueves 28 de enero, antes que ha superado el índice de 500. Claro, se habla mucho de los casos. Hay que ver, hay 10, 15, 20, 30, 40, pero para quedarse en positivo, suponemos que hay muchos más que dan negativo, ¿no? Entendemos que no nos va a decir el número, no le estamos pidiendo desde el día, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo en esta época en la que Antequera tiene más de 500 casos, la comarca tiene entre 700 y 800, si dan positivo 10, ¿cuántos dan negativo? ¿Nos podría dar una proporción aproximada de los que dan negativo o cuántas pruebas pueden hacer de media, diaria o semanal para que se sepa eso también? Que no nos quedemos solo en los positivos, sino también en los negativos, ¿no? Y es un trabajo grande, ¿no? Claro, por supuesto, porque además ten en cuenta que a los negativos también les tenemos que avisar y además de una manera absolutamente diligente y rigurosa. No solamente avisarle, Antonio, sino que cada uno de estos pasos de los que yo te hablo conlleva un trámite burocrático administrativo, porque todo eso hay que registrarlo en la historia clínica de los pacientes. Los casos positivos hay que registrarlos en una red de alerta que hay a nivel andaluz y a su vez nacional de declaración de enfermedades obligatorias. En los casos en los que hay escolares implicados hay que notificarlo a la Consejería de Educación. Es decir, todo esto lleva un proceso y cuando yo te decía antes, a lo mejor un día, como en un momento en el que estamos ahora mismo de máximo rendimiento, porque estamos espero que sea esta cresta de esta ola y que pronto empecemos a ver que la cosa va mejorando, a lo mejor en un día la unidad puede procesar 400, 450 casos positivos, no me refiero a positivos, sino casos en total, casos procesados, porque para nosotros un negativo es un caso procesado, porque genera la misma carga administrativa de seguimiento que un caso positivo, prácticamente la misma, ¿no? Entonces, pues, verás, los datos oficiales están ahí, pero a lo mejor en el día a día nuestro, pues, ¿qué te digo yo? Pues nosotros lo primero que hacemos por la mañana es ver cómo está el plan de trabajo, y a lo mejor en un día de máximo rendimiento, pues a lo mejor tenemos que procesar eso, pues 400 casos. De ahí, afortunadamente, la proporción de positivos es mucho más baja. No te sé decir exactamente una proporción fija porque eso hay cierta variabilidad. De la semana y de todo. Claro, depende del día, de la semana, exacto. Es decir, que ahora mismo pues, se puede llegar a una cuota de 300, 400 pruebas diarias en la que ustedes manejan. Y vemos los pocos casos que se ven, bueno, en comparativa. Que nos quedemos con eso, ¿no? Que nos quedemos con entre test de PCR, entre PCR antígenos y tal, tranquilamente lo podemos estar superando. Bueno, terminamos la entrevista. Lo que me gustaría para terminar, que fuera Félix, el responsable de la unidad funcional de COVID en Antequera, ¿qué mensaje quiere dar, ¿no? Aparte de ese mensaje que llevan tiempo en las manos, distancia, mascarilla, danos de su unidad, ¿qué mensaje nos da, qué recomendación nos da para que la ciudadanía que siempre intenta volcarse, pues le ayuden a su unidad de esos 20 profesionales que coordinan junto al resto de especialidades, áreas y todo, centros de salud, el hospital, toda la red sanitaria que hay? Danos el mensaje que podemos ayudarle en esta situación. Mira, Antonio, yo, como tú has dicho antes en la introducción que has hecho, la magnífica introducción que has hecho, yo soy técnico de educación para la salud. Yo normalmente, ahora estamos con esto, con el COVID, porque es lo que toca y todos tenemos que contribuir, pero mi trabajo normalmente es promover hábitos de vida saludables. Y para mí es muy importante que la población comprenda que la responsabilidad de nuestra salud
no es del sistema sanitario. La responsabilidad del sistema sanitario es, si tú has enfermado, yo tengo que proporcionarte un correcto cuidado y tratar de buscar soluciones a tu problema. Pero la salud forma parte de la responsabilidad de cada persona. Eso se puede trasladar al COVID. Si tú enfermas, nosotros vamos a detectar el caso y vamos a darte toda la asistencia que sea necesaria. Pero hay mucho que podemos hacer para no infectarnos por COVID-19. ¿Qué podemos hacer? Pues ser responsables, tener en cuenta, tenemos que renunciar a cosas, tenemos que renunciar, es decir, me gustaría quedar con mis amigos, pues no quedo. ¿Por qué? Porque ese contacto puede suponer perfectamente 1, 2, 10 casos positivos. Entonces, no tengo que renunciar a eso. Quiero irme al pueblo de al lado, pero bueno, pero me voy a saltar las normas. Pues no, no lo puedes hacer, porque puedes estar transmitiendo un caso positivo a otra población en el que de entrada no haya casos positivos y después de manera exponencial puede suponer un brote. Es decir, tenemos que ser responsables y tenemos que renunciar a cosas, tenemos que ser generosos. Eso es un acto de generosidad, es yo renuncio a algo mío por el bien de los demás y por supuesto por el mío propio. Y después de decirte, pues lo que te decía antes, que el sistema sanitario no tiene unos recursos ilimitados. Y entonces en determinados momentos necesitamos que la gente sea un poco paciente. El sistema sanitario no se colapsa. El sistema sanitario a veces podemos ser más lentos de lo que nos gustaría en nuestras actuaciones debido al volumen de trabajo, pero no paramos. Es decir, nosotros seguimos rastreando, seguimos haciendo pruebas. Sí que es verdad que si hay un momento en el que se disparan las cifras, pues esa llamada, pues a lo mejor no es en el mismo día y hay que estar un par de días en casa con la incertidumbre de, ay, ¿cuándo me van a llamar y qué me van a decir? Bueno, pues eso también es generosidad, es comprender que los recursos pues se están aprovechando, pero que en determinados momentos llegarán un poquito más tarde, sabiendo además que cuando hay alguien que esté realmente enfermo, pues se le atiende de manera inmediata, ¿no? Pero por favor, a los que estemos realmente enfermos. No, le agradecemos a Félix que nos haya atendido y nos quedamos eso con la responsabilidad y un dato, ¿no? Pero si en una semana en Antequera hay 109 casos positivos con la última semana que hubo, piensen que pueden hacer ellos de pruebas diarias entre 300 y 400. Así que piensen todas las pruebas que hacen, todas las medidas que hacen, todas las llamadas que tienen que realizar, porque cada prueba será una llamada o dos hasta que te cojan el teléfono. Claro. Y si ayudamos entre todos, pues podremos conseguir que esta ola termine y que le podamos hacer otra entrevista para que no haga otras recomendaciones, porque aparte de lo que hacen, ellos cuidan que haya, por ejemplo, otras epidemias, ¿no? Como hablamos el otro día, que si hay un brote de sarampión, cómo va esto, cómo va, que ellos están, esa unidad está siempre presente para evitar esos brotes de epidemias y ahora está lo del COVID-19. Pues nada, pues esperamos que pronto podamos vernos en persona, hacerle la entrevista personalmente y que gracias por ayudarnos a saber un poco más, que no nos quedemos en lo negativo, en los casos positivos del virus, sino en todas las pruebas que hacen, ese seguimiento y todas las personas que están negativos. Es importante, insistimos, quédense en casa a esas personas que pueden creer que lo tengan o que estén esperando el resultado, porque sin quererlo, pues pueden ser grandes contagios, como esos casos que a muchos de ustedes antes no habrán escuchado en estos días, como ha unos casos en establecimientos comerciales e incluso en supermercados, que la persona era positiva y estaba comprando en un sitio público. El peligro que puede ser. Gracias, Félix, por atendernos. Muchas gracias a ti. Gracias, Antonio.